Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta de si fue verdad que el Perú fue el país con el peor desempeño en la pandemia. Vamos a ver si es cierto. Y para responder esa pregunta vamos a ir a esta página web donde se indica el número de casos en general por el país. En esta página web se lista todos los números, todos los casos y el número de muertes por país. En última instancia, el mejor indicador es el número de muertes por millón de habitantes, ¿verdad? Porque es cierto que muchos países tuvieron muchos casos, pero los casos podían haber sido muy leves, podían haber sido totalmente asintomáticos, y la gran mayoría de personas en todos los lugares, en realidad, en todas partes se ha infectado con una u otra variante, de tal manera que el número de casos no es un buen indicador de qué tan bueno fue el desempeño de una jurisdicción, de un país en general. Cuando ustedes ven aquí por número de casos, Estados Unidos aparece en primer lugar, seguido de la India, etcétera. Es razonable esperar que cuanto mayor es la población, en general mayor es el número de casos y también el número de muertes. Pero si ustedes ven aquí, lo que nos interesa es el número de muertes por millón de habitantes. Y cuando uno va a ver el número de muertes por millón de habitantes, Perú está primero. Este es el indicador más importante, ¿verdad? Al final es como en una batalla, ¿verdad? Es al final el número de bajas que tuviste. Eso te indica que tan bien o mal te fue. Perú figura como el primero o el que le fue peor en toda esta lista de todos los países del mundo. Si vemos solamente Sudamérica, vemos que aquí también está primero. Y es interesante que está primero, pero está primero y de bastante lejos, bastante lejos. Miren ustedes, es 6.400 y algo más por millón de habitantes. 6.400 muertes por millón de habitantes. Y el segundo está prácticamente a la mitad. Chile con 3.200 y algo más por millón de habitantes. Y luego Brasil, Argentina, Colombia, etcétera. La diferencia es verdaderamente grande y es importante entonces hacerse la pregunta de por qué esta diferencia, por qué es tan grande esta diferencia. Ahora, vamos a ver por qué hay tanta diferencia entre Perú y los demás países. Primero vamos a ver esta página web que también está basada en datos públicos de cada país. Este es el número acumulado o el acumulado de exceso de muertes durante la pandemia en Perú. Aquí están los casos confirmados, las muertes confirmadas por debidas a COVID, y aquí está la medida, las muertes estimadas en exceso. Muertes estimadas en exceso quiere decir en adición a lo que ya se esperaba. Todos los años hay una cantidad de personas que mueren, hay una tasa de mortalidad regular, digamos, así como hay personas que nacen, hay personas que mueren todos los años. Durante el periodo de COVID, la mortalidad fue mayor y esa diferencia de mortalidad se llama exceso de muertes. Y hay que recordar que esta es la cifra más importante, este es el número más importante porque nos da una idea del desempeño general, ¿verdad? Porque como consecuencia de la pandemia hubo limitaciones en el movimiento de las personas. Obviamente la mortalidad en accidentes de tránsito disminuyó, probablemente también la mortalidad por otro tipo de infecciones también disminuyó. Entonces, digamos, cuando se toma en cuenta todos los factores en una sociedad, en un país, en general, el mejor indicador para comparar entre países sería este de aquí. Bueno, el exceso de muertes de aquí, el acumulado durante la pandemia en el Perú, fue cerca de o alrededor de 217.000, y fíjense que en el acumulado también de muertes confirmadas debido a COVID también fue cerca de 217.000. O sea, en otras palabras, casi todas las muertes en exceso en Perú se atribuyeron a COVID. Esto es interesante porque en otros países no fue así. Por ejemplo, si vemos acá Ecuador, vean que aquí están las muertes confirmadas por COVID, alrededor de 30 y tantos mil, eso lo podemos ver acá también, perdón, muertes confirmadas acá 35.000 y tantos, ¿verdad? Y vemos aquí 35.000, estos son los confirmados por COVID, y aquí está el exceso de muertes, que es prácticamente el doble, más de 70.000
muertes en exceso en Ecuador. Y en otros países ha sido distinto. Por ejemplo, en Chile, vean ustedes que aquí la gran mayoría de muertes se ha atribuido a COVID, hasta diríamos que en exceso. En el caso de Chile, en el caso de Argentina, por ejemplo, también podríamos decir que un porcentaje menor, ¿verdad? Porque aquí es alrededor de 150.000 muertes en exceso y luego 130.000 de esas muertes atribuidas a COVID. En el caso de Colombia igual, pero igual el exceso de muertes es mayor en Colombia. Entonces, es interesante que Perú y Chile figuran entre los primeros, en los dos primeros. En parte, se podría decir que en parte, porque casi todas las muertes en exceso durante la pandemia se atribuyeron a la pandemia, se atribuyeron como causa al COVID. Pero también es cierto que Chile atribuyó todo su exceso de muerte a COVID y Perú también, pero Perú aún así ha tenido el doble. Entonces, lo que tenemos que comparar ahora es el exceso de mortalidad en todos los países y vamos a ver qué tan bien le fue a Perú. Y cuando vemos aquí, en esta gráfica, aquí está Perú, ven ustedes que este es el exceso de mortalidad acumulado por todas las causas, ¿eh? De nuevo, cuando uno suma las acciones que se tomaron para combatir la pandemia, cuando uno suma el efecto del virus, de la infección, etcétera, cuando uno cuenta todas las causas, esto es lo que se consigue, el acumulado en la mortalidad. Y ven que el acumulado de la mortalidad es su mejor indicador para medir el desempeño de cada uno de los países. Aquí vemos Ecuador, luego vemos Bolivia, México, Colombia, Chile, cada vez menor mortalidad. Estados Unidos, menor y menor mortalidad. Y ven ustedes que Perú ha tenido una alta mortalidad global. Y esto sí nos permite decir que efectivamente Perú fue uno de los países, quizá el país que peor desempeño tuvo durante la pandemia, cuando se mide por este indicador que es quizá el más importante, es el exceso de mortalidad global, todas las causas. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vamos a ver por qué, a qué se debió esto y cuáles pudieron haber sido los factores que determinaron que así sea. De nuevo, tal vez esta cifra, esta distancia, de repente no refleja la distancia en desempeño entre Perú y otros países, pero aún así, cuando uno mira esta curva, parece quedar bastante claro que Perú tuvo el peor desempeño. Y respecto a otros países como Chile, por ejemplo, la diferencia es bastante sustancial. Miren que Chile nunca pasaron del 20% de mortalidad acumulada durante todo el periodo de la pandemia. Y fíjense que Perú llegó al 70%, en promedio 60%, y aún ahora la mortalidad, el exceso de mortalidad es mayor, aún ahora a finales del 2022. A diferencia de lo anterior que era mortalidad acumulada, esto es exceso de mortalidad por todas las causas, comparado al promedio de años previos. Lo anterior es también comparado al promedio de años previos, pero en este caso es reportado semanal o mensualmente. A uno le permite ver la diferencia en cuanto a en qué momento de la pandemia ocurrieron la mayor cantidad de fallecimientos, de muertes. Y lo que uno observa aquí es que la mayor cantidad de muertes ocurrió en el Perú durante la primera y la segunda ola, como se ve aquí, entre marzo, abril del 2020 y junio del 2020, y luego en la segunda ola entre marzo, febrero del 2021 y julio, agosto del 2021. También eso pasó en otros países. Por ejemplo, en Ecuador hubo un pico, en verdad, en la primera ola, una alta mortalidad en la primera ola, pero luego disminuyó significativamente y la segunda ola no fue tan grande. Y ustedes ven aquí en otros países, por ejemplo Colombia, si bien es cierto la mortalidad aumentó en las primeras y segundas olas, tomando como referencia los años anteriores, no fue tan significativo. En Chile, por ejemplo, no llegó al 100%, en Colombia alrededor del 100%, pero en Perú alrededor del 200% en el caso de la segunda ola. Aquí también se puede ver que en la segunda ola ocurrió la mayor cantidad de muertes. Creo que queda claro que efectivamente Perú fue el país con peor desempeño en términos de exceso de mortalidad. Y también queda claro por esta gráfica que la gran mayoría de muertes ocurrió durante la primera y segunda
olas. Bueno, esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud también muestra que entre el año 2020 y 2021, Perú fue de los países que tuvieron mayor exceso de muerte en todas las Américas, por supuesto, y quizá en todo el mundo occidental. Perú fue el que mayor mortalidad global tuvo. Esto confirma que en los 2 años o 3 años que han pasado, Perú ha tenido el peor desempeño. Esto es algo que confirma en general que así ha sido. Bueno, vamos a ver las razones. Vamos a ver por qué. Durante la pandemia, para combatir la pandemia había en general tres pilares. Y vamos a usar estos tres pilares como para explicar las causas. ¿Qué es lo que falló? Bueno, un pilar era la limitación del contagio. Todo lo que se hizo para limitar el contagio, como por ejemplo la limitación del movimiento de las personas, el uso de máscaras, y todas las medidas que se tomaron para evitar o para limitar el contagio. Parte importante de la respuesta a la pandemia. Por supuesto que había otra parte importante que era el fortalecimiento del sistema de salud, porque el sistema de salud tendía a la saturación, a la sobresaturación y eventualmente al colapso. Eso podría haber también complicado las cosas. Y se tenía que considerar también algo que de repente no muchos consideraron, que era el soporte de la economía, porque por supuesto que si tú haces que la gente no se mueva de sus casas y que no vaya al trabajo y que no se desplace normalmente, entonces necesariamente van a haber problemas con la economía, va a haber necesariamente gente que va a tener problemas para tener acceso a los bienes y servicios más esenciales que necesita para sobrevivir en muchos casos. Entonces, en alguna de estos, digamos, en un punto intermedio de estos tres pilares se encontraba la respuesta óptima. Y era tal vez un poco complicado encontrar esa respuesta óptima. Muchos países lo hicieron de manera distinta. Y vamos a ver entonces en cuál de estos tres pilares estuvo el problema. Lo que vamos a ver es si las variantes del virus podrían haber explicado el problema, si las medidas tomadas, alguna de las medidas tomadas podrían haber explicado el exceso de muertes, si, por ejemplo, las deficiencias en el sistema de salud, como por ejemplo el número de médicos o el número de camas por habitantes, podrían haber explicado el exceso de muertes, o si los problemas económicos, como por ejemplo el que haya una economía informal o digamos, el gasto que se hizo en salud de repente no fue suficiente. Vamos a ver brevemente, vamos a ver de manera somera, por supuesto, esto requiere un análisis mucho más exhaustivo, pero vamos a ver someramente si alguno de estos factores pudo haber sido importante, pudo haber contribuido en que el Perú tenga el peor desempeño durante la pandemia. Bueno, aquí ven ustedes que hay una página web donde se puede ver las variantes que hubo en distintos países. Acá se ven todos los países y las variantes que hubo. Y cuando uno se pone a estudiar si es que Perú tuvo variantes que pudieran haber explicado la mayor infectividad o la mayor letalidad, y en verdad que hubo, es cierto, una variante peruana, llamada Lambda, pero también estuvo en otras partes, también estuvo en Chile, por ejemplo. Cuando esta variante circulaba, ya era la segunda ola, y en otros países circulaba la variante Delta y nadie ha comprobado, no se ha comprobado que la variante Lambda era más peligrosa o más letal que la variante Delta u otras variantes que circulaban en ese momento. De tal manera que el virus per se, digamos, la infectividad o la letalidad del virus no explica por qué hubo tanta mortalidad. En la primera ola, ustedes ven, en abril-mayo del 2020, aún no aparecían las variantes, digamos, que después aparecieron en la segunda ola. De tal manera que no son las variantes del virus una explicación para el exceso de mortalidad que ha habido. Acá podríamos también ver otro potencial problema. Por ejemplo, qué tan rigurosas fueron las medidas tomadas. Y aquí hay un índice que mide el grado de rigurosidad, digamos, de las políticas que se tomaron o de las medidas que se tomaron. Como por ejemplo, el cerrar escuelas, el cerrar trabajos, el prohibir los viajes. Y aquí lo que vemos es que Perú siempre tuvo un indicador bastante alto. Desde el inicio de la pandemia, ven ustedes que su indicador era bastante alto, en este caso arriba de 50, y al inicio de la pandemia todavía arriba de 70, 80, mientras que en otros países el indicador, es cierto, por periodos era bastante alto,
pero no era muy diferente en todo caso al del peruano y se podría decir que en Perú, en cierto modo, se fue aún más estricto que en otros países. Aquí, en general, en Perú se tomaron medidas bastante estrictas en relación a otros países, pero en todo caso podríamos decir que fueron iguales o más estrictas, pero no fueron menos estrictas que en otros países. Aquí vemos la tasa de vacunación. Ustedes ven la proporción de la población que fue vacunada, aunque la vacuna ya por supuesto vino durante la segunda ola, y al menos se encuentra una tasa de 10 a 20% de implementación al término de la segunda ola, podríamos decir. O sea, si la vacuna ha tenido un efecto, ha sido realmente posterior a la segunda ola. Perú ha alcanzado una tasa de vacunación bastante alta, que llega arriba del 80% y superior a otros países, muy superior, por ejemplo, a México, a Bolivia, incluso a Estados Unidos. O sea, la proporción de personas que se han vacunado aquí en Perú es mucho más grande que en otros países. Entonces, la tasa de vacunación tampoco explica el por qué tan alta la mortalidad. Y de nuevo, esto vino después de la segunda ola. En algunos casos se fue bastante estricto. Por ejemplo, esta es una publicación en el Diario Oficial Peruano en el que se dice por decreto que el uso de doble mascarilla es obligatorio, algo que no ocurrió en otras partes, en otros países. Se tomaron estas medidas, pero a partir de octubre del 2021, y hay que recordar que esto ya era en la época en que ya había pasado la segunda ola. Es interesante también notar que la doble mascarilla podría haber sido contraproducente en realidad. En este artículo se explica lo que pudo haber sido el uso de la doble mascarilla. Este artículo, a propósito, fue publicado en abril de 2021, y fíjense lo que se dice aquí. Básicamente se dice algo que tiene mucho sentido. Cuando usted tiene, imaginemos que esté en la cabeza de una persona, esté la máscara, la mascarilla, y normalmente lo que ocurre es que el aire entra a través de la mascarilla, pero una proporción del aire entra por el contorno. Siempre hay exposición, por supuesto, porque se puede filtrar parte del aire, pero el problema es que cuando tenemos doble mascarilla o usamos doble filtro en realidad, la presión que se necesita para que el aire cruce esos dos filtros es mayor, y por lo tanto el aire se va por los espacios por donde menos presión requiere, o sea, por el contorno de las máscaras, y eso hace que una mayor proporción de aire, una mayor proporción, en este caso la línea delgada indica menor proporción, línea gruesa mayor proporción de aire, ingrese sin ser filtrado. Y es probable que la doble mascarilla haya sido en realidad peor. Pero bueno, estas medidas se recomendaron, se tomaron en octubre, luego ya de la segunda ola, y hay que recordar que la mayor cantidad de muertes ocurrieron durante la primera y segunda ola. De hecho, el exceso de mortalidad en los periodos en los que no existían las olas, era muy parecido en casi todos los países, ¿verdad? El exceso de mortalidad era muy parecido. Incluso en lo que podríamos llamar la tercera ola también fue muy parecido, incluso en Perú y Ecuador y Argentina, o perdón, Colombia, fueron más o menos similares. La diferencia en realidad estuvo en la primera y segunda ola. Bueno, hubieron también otras medidas bastante rigurosas, como por ejemplo el horario para salir a las calles, lo que llaman el toque de queda. En general fue bastante extenso en Perú. En otros países también hubo, y fue también, dependiendo de los países, fue bastante extenso. Aunque es cierto que en muchos lugares no se cumplió, tal vez no hubo suficientes mecanismos o no hubo mecanismos efectivos para que se cumpla, pero habría que ver si también en otros lugares se cumplieron las medidas que se recomendaron o se impusieron. Bueno, un segundo pilar, como vimos, podría ser el sistema de salud o las condiciones que tiene la población per se. Por ejemplo, sabemos que la infección por COVID es más frecuente, o la gravedad de la infección es más frecuente en personas obesas. Pero si ustedes ven aquí, la población peruana de obesidad es menor que la de otros países. Vean ustedes, menor que Brasil, menor que Argentina, menor que Colombia, más o menos similar a la de Bolivia, 18%, 19%. Por supuesto, Estados Unidos es campeón en esto, ¿verdad? Bastante gente con obesidad por allá. México no se queda atrás, 28% de población adulta obesa. Pero en todo caso, Perú no tenía un riesgo muy importante. Lo mismo en la prevalencia de diabetes. Vean ustedes, la prevalencia en Perú relativamente baja comparado a otros países, 5% en general,
Miren ustedes, Brasil 8%, Chile 10%, México bastante, bastante alto, 15, 16%, Estados Unidos 10%, Colombia 8%. Entonces, la prevalencia de diabetes en general también bastante baja. Y de nuevo, estos eran factores conocidos, factores de riesgo conocidos para que la infección de COVID sea o por COVID sea bastante grave. En todo caso, Perú no tenía, la población peruana no tenía esos factores de riesgo. Y acá también vemos el porcentaje de la población desnutrida o malnutrida. Y ven ustedes que Perú, es cierto, tenía un porcentaje relativamente alto comparado, por ejemplo, a Brasil. Brasil 2% y Perú 8%, pero también es cierto que en Colombia es alrededor de 8% y Bolivia 12% y Ecuador 12% y Paraguay también 9%. Entonces no es muy diferente a muchos otros países de la región. Por otro lado, también es importante decir que casi todos los países sudamericanos tienen la misma distribución de, de su población. En otras palabras, a diferencia de Europa, por ejemplo, de donde hay varios países donde la población adulta mayor es significativa, en el Perú, como en otros países sudamericanos, no hay tanta población de adultos mayores, porque ser adulto mayor era otro factor de riesgo. Entonces, no hay tampoco mucha diferencia en eso. Ahora vamos a ver las condiciones del sistema de salud propiamente. Aquí vemos el número de médicos por 1000 habitantes. Y ven ustedes aquí que Cuba tiene el primer lugar, luego Uruguay, Chile, México, etcétera. Y es cierto que Perú está relativamente abajo. Y está, diríamos que bastante abajo. Pero está casi igual que Paraguay y que República Dominicana y mejor que Bolivia y que algunos países centroamericanos también. O sea, es cierto que hay pocos médicos por número de habitantes comparado a otros países, pero la diferencia tampoco es tan sustancial con otros países a los que se supone que no les fue tan mal durante la pandemia, ¿verdad? Pero podría ser un factor, efectivamente podría ser un factor que el número de médicos era limitado. Este es el número de enfermeras, también por número de habitantes. Chile, Brasil en los primeros lugares, Cuba. Y luego ven ustedes que Perú está también abajo, pero no tampoco tan mal, ¿verdad? O sea, hay otros países a los que probablemente no les fue tan mal durante la pandemia, como Bolivia, por ejemplo, que tienen menor número de enfermeras. Varios países centroamericanos también. Entonces, incluso Colombia aparece por aquí con un menor número de enfermeras. Entonces, es cierto que Perú está relativamente abajo en cuanto al número de personal médico, pero la diferencia no es sustancial con países vecinos, aunque es cierto que podría haber sido esta una explicación. Ahora vamos a ver camas de hospital por número de habitantes. Aquí, por ejemplo, vemos que en los países como Cuba, Argentina, bastantes camas por 1000 habitantes. Y vemos que Chile tiene 2.1, Brasil 2.1 y luego Perú 1.6. También relativamente abajo, pero de nuevo más arriba que Ecuador, República Dominicana, Bolivia, otros países a los que en general Costa Rica, etcétera, otros países más arriba que México incluso, otros países a los que le fue mejor durante la pandemia. Entonces, es cierto que en general el sistema de salud era deficiente, pero creo que no hay evidencia como para decir que la diferencia era demasiado grande respecto a otros países. También podríamos hablar, por ejemplo, del gasto global en salud. Esto de acá es el gasto global de todo el país en salud. Usualmente Perú figura abajo. Ustedes ven como proporción de su Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Cuba tiene arriba de 11%, Brasil 9%, Chile 9%, Colombia 7%, Panamá 7%, etcétera. Y aquí abajo aparece Perú, Bolivia 6%, México 5 y algo. Perú siempre aparece abajo. Y siempre aparece como que más bajo entre casi todos los países de la región. Pero esto de aquí, a mí me parece que siempre está subestimado, porque usualmente aparece el gasto del gobierno central. Anteriormente he notado que no se reporta el gasto, por ejemplo, de otros sistemas de salud que existen en Perú dentro del sistema grande de salud. Es razonable pensar que una nación es el reflejo de una familia en general. Las familias en general gastan una proporción de sus ingresos en su salud. Puede ser 5, 10%, 15%. Ahora, una cosa es lo que gaste el gobierno
el gobierno en el sistema de salud nacional y otra cosa es lo que gaste la nación, la gente, las familias. Y el gasto de Perú en general es subestimado, porque como hay múltiples sistemas de salud, en realidad hay un sistema de salud público, pero hay otro sistema de salud de trabajadores, hay otros sistemas de salud de Fuerzas Armadas, y hay un sistema de salud grande y muy difícil de medir, que es el sistema privado. Entonces, por esa razón, en general, el gasto en salud en Perú es subestimado usualmente. No es así en Chile, por ejemplo, donde prácticamente hay un sistema de salud público y un sistema de salud privado, y los dos relativamente bien medidos y regulados de alguna manera. También es cierto que el mayor gasto en salud no necesariamente quiere decir, o el mayor gasto en salud del gobierno incluso no necesariamente quiere decir mejor salud de la población. Por ejemplo, muchos países gastan mucho menos que los Estados Unidos. En promedio, la población de Estados Unidos no solamente tiene una menor expectativa de vida, sino que en otros indicadores de salud también les va mucho peor. Estados Unidos gasta arriba del 15-16% de su Producto Bruto Interno. Muchos otros países están por debajo del 10%, sin embargo, tienen mejores indicadores de salud. Entonces, no significa que el gasto en general de salud del país o del gobierno necesariamente esté correlacionado con los indicadores de salud de la población. Bueno, entonces vamos a ver ahora vamos a ver otros factores. Por ejemplo, una medida podría ser el hacinamiento, ¿verdad? Y aquí vemos que acá aparece el promedio de personas que viven en una vivienda, 3.5 personas. Y si vemos otros países, por ejemplo, vamos a poner Ecuador aquí. Si vemos Ecuador, 3.8. Similar en Bolivia, o sea, Chile aquí. Esto es Brasil, 3.3. No parece haber mucha diferencia en cuanto a densidad o en cuanto al número de habitantes que viven en una vivienda, ¿verdad? Una explicación podría haber sido el hacinamiento, era un factor, podríamos pensar, pero en general, los números muestran que en general no hay mucha diferencia. Otro factor económico importante, por supuesto, podría haber sido simplemente la riqueza de la población, ¿verdad? Y ustedes ven aquí que en Perú está en la mitad de todo este grupo de países: Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia. Y ven ustedes que el Producto Bruto per cápita, o sea, la capacidad de gasto en general, la riqueza promedio de cada persona, más o menos en el nivel intermedio en todos estos países que figuran aquí. Y países como Ecuador, Bolivia, Paraguay tuvieron un mejor desempeño, les fue mucho mejor durante la pandemia. Entonces, en general podemos decir que no es una explicación el hecho de que Perú, digamos, sea un país muy pobre, ¿verdad? Porque han habido países con menos recursos que aparentemente han tenido mejor respuesta a la pandemia. Ahora, alguien podría decir también, lo que pasa es que acá hay demasiada desigualdad. Y vamos a ver los índices de desigualdad y vemos que aquí el Perú efectivamente es un país relativamente asimétrico, desigual, pero Ecuador es más desigual. Bolivia es igual de desigual que Perú, pero Chile es más desigual. Brasil, por supuesto, tiene un índice Gini todavía mayor. México, por ejemplo, también es un país más desigual. Varios países de la región tienen mayor desigualdad. Estos indicadores económicos no muestran en realidad, no explican en realidad por qué Perú tuvo tan mal desempeño durante la pandemia. Ahora, otros dicen que la informalidad también podría haber sido una explicación. Bueno, la informalidad es cierto que existe y es bastante significativa en Perú, pero no es cierto que en otros países no exista informalidad. Existe y es mayor que en Perú. Por ejemplo, en Bolivia es mayor la informalidad. Aquí vemos 62% comparado con 69%. En Ecuador también es similar, en Colombia. Y en otros países centroamericanos también podría uno decir que es igual o mayor. Y la informalidad solamente es el no ajustarse a la reglamentación oficial, pero no indica que una persona no tiene acceso a salud o que necesariamente es pobre. Entonces, no necesariamente informalidad significa pobreza, aunque sí parecen estar correlacionados.
En todo caso, esta informalidad también existe en otros países a los que les ha ido mejor durante la pandemia. Es razonable decir que esta no es una explicación, no es una explicación. Otra cosa que podríamos pensar es la respuesta económica, ¿verdad? Porque una cosa es las condiciones que tenías en el inicio de la pandemia, ¿verdad? Cómo encontró la pandemia cada país y otra cosa es cuál fue la respuesta, porque si no tienes muchas camas UCI, por ejemplo, no tienes muchas camas de hospital o no hay muchos hospitales, si tienes riqueza, si tienes presupuesto, puedes implementarlo rápido. Y eso fue lo que se hizo, por ejemplo, en China, donde se construyeron hospitales en días. O sea, acondicionaban lugares para ser usados como hospitales. Por supuesto que en algunos casos es muy difícil, ¿no? No vas a entrenar a médicos, por ejemplo, en semanas. Aquí vemos que en la respuesta a la pandemia, los gobiernos de Latinoamérica implementaron medidas para darle soporte o apoyo a las personas, a los negocios, etcétera. Y miren ustedes, en términos proporcionales al Producto Bruto, cómo el Perú fue el que más gastó, al menos fue el país que más proyectaba gastar. De todos los países de aquí, varios países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Panamá, etcétera, fíjense ustedes que el Perú proyectó un gasto que era muchísimo mayor que el del resto de países de la región. Ahora, por supuesto que después de 2 años, más o menos el porcentaje de endeudamiento en todos los países fue similar. Acá vemos el cambio en el porcentaje de deuda respecto al Producto Bruto. Ven ustedes, en el 2020 salta el porcentaje 27 a 35, 36 en el 2021. Por supuesto, esto también se ha registrado en otros países. Esto de acá es Chile, 28 a 36. Colombia también, 52 a 64. Bueno, en todo caso, todos los países se endeudaron y el Perú no fue la excepción. De hecho, inicialmente la proyección del gasto fue mayor. Bueno, entonces hay que seguir buscando una explicación. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud de Perú y miren ustedes que vamos a ver aquí la tasa de mortalidad por región, porque eso nos permite ver cómo le fue a cada región, porque estamos viendo las cosas de manera global. Y fíjense ustedes, aquí aparece algo muy interesante. Callao, Ica, Lima, son las regiones donde mayor tasa de mortalidad hubo. Y miren aquí, las regiones de la Sierra Central aparecen como las más pobres o como las que tienen menor Producto Bruto per cápita usualmente en las estadísticas. No solamente eso, sino que estas regiones como Lima, Callao, Ica, son las que tienen mejores hospitales, mayor acceso a centros médicos. Y fue precisamente aquí donde la mortalidad fue mayor, el triple. Vemos acá 900, más de 940. Esto debe ser si debe ser por 100.000 habitantes. Bueno, la mortalidad por COVID fue mayor por 3 veces que en estas otras regiones. Es muy interesante porque estas se supone que son las regiones que tienen mayor cantidad y calidad de centros médicos, hospitales, mayor densidad de médicos. Y fue allí donde ocurrieron la mayor cantidad de las muertes. ¿Y cómo podemos explicar eso? Bueno, lo que ocurre en Perú en general es que hay bastante centralismo, hay bastante centralización en muchos aspectos de la vida del país. Y una de las cosas que ocurre es que cuando hay un caso grave, en general en alguna otra región del Perú, usualmente estos casos graves son transferidos a los hospitales de la costa, particularmente Lima. Es en estos lugares donde los casos más graves usualmente se ven. Y es muy probable que lo que haya pasado es la sobresaturación de estos hospitales debido a la centralización del servicio médico. En el Perú existe centralización de distintos tipos en distintos ámbitos de la sociedad, pero también existe centralización del servicio médico. Y eso podría haber sido algo que explique, al menos en parte, el mal desempeño que ha tenido el país. Por supuesto que deben haber muchas otras explicaciones, pero esto de acá lo hice para ustedes, los estudiantes, y como para motivarlos para que vayan y busquen qué otros factores podrían haber determinado que el Perú que sea el país con la mayor mortalidad, el mayor exceso de mortalidad en toda la región y uno de los peores quizá en el mundo entero.
El exceso de muerte ha sido tal durante la pandemia que podríamos decir, sin equivocarnos, que si hubiésemos hecho las cosas como por ejemplo las hizo Chile o las hizo Brasil o Argentina, al menos se hubiesen evitado 50.000 muertes. Por supuesto que hacer una estimación de este tipo va a ser siempre inexacto. Esto tiene que ser examinado con mayor detalle. Yo creo que le debemos a la ciudadanía y le debemos a todas las personas que perdieron a sus familias. Les debemos, creo, una explicación de por qué han ocurrido tantas muertes en exceso durante el periodo de la pandemia. Bueno, con eso los dejo y hasta otra oportunidad.